Caracol Radio presenta De Película. Dirige Mario Alcalá. Toma el autobús. Necesitamos el auto. Stevie, las llaves. Lo siento, Sonny. Gracias. Ahora cierre. No. Dios. Un saludo muy especial a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior en este fin de semana. Y a partir de este momento comienza De Película, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la única sala de cine en la radio de nuestro país es De Película. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo en nuestras redes sociales. En X somos @CaracolDePeli. También estamos en Instagram como De Película Caracol Radio. Claro. Muy bien. ¿Qué fue lo que me dijo? Un minuto. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué es esto? ¿Una ardilla? Oye tú, vamos. Y en este fin de semana, aquí en De Película de Caracol Radio, estamos adelantando un especial en nuestro estilo particular, con la información, las anécdotas, la música y por supuesto los largometrajes acerca de filmes que tienen que ver con situaciones de rehenes, con situaciones donde aparecen mediadores o extracciones u operaciones militares con motivo de la presencia en Netflix como una de las películas más vistas de un largometraje a cargo del Perú, con el guión y la dirección de Diego de León, titulada Chavín de Huántar, El rescate del siglo, inspirada en hechos. Y por supuesto, en nuestro listado hemos incluido varias de las películas inspiradas en hechos, pero también algunas que hacen parte de la ficción. Está abierta la bóveda. Yo me hago cargo. Así me gusta. Hágase cargo. Y estos sonidos que tenemos de fondo disponibles en HBO Max hacen parte de un tremendo largometraje, una verdadera obra maestra, uno de los grandes clásicos de los maravillosos años 70, un film de 2 horas 5 minutos de duración, inspirada en hechos en medio del thriller psicológico y los atracos bancarios. Un largometraje titulado Dog Day Afternoon o Tarde de Perros. Use la otra. Miriam, abra la bóveda. Ábrala. Y aquí la dirección a cargo de una leyenda, uno de los mejores realizadores de la historia, nacido en 1924, fallecido en el año 2011, el maestro Sidney Lumet, responsable de firmar obras de la talla de 12 Angry Men o 12 hombres en pugna, ese sensacional largometraje en blanco y negro del 57 con Henry Fonda. También hizo la versión de 1974 de Asesinato en el Expreso de Oriente, y con el actor que trabajó en Dog Day Afternoon o Tarde de Perros, también lo hizo en 1973 en la famosa Sérpico, sí, el gran maestro Al Pacino. Es todo lo que hay. ¿Qué trata de decirme? Se lo llevaron todo esta tarde. Hay solo $1,100. Le está diciendo la verdad. Y complementaba el elenco un actor que, pese a tener una carrera muy corta, de participar apenas en 5 largometrajes, dejó estampada su firma, su impronta, y se convirtió en una leyenda y uno de los grandes referentes de los años 70. Fue el famoso Fredo Corleone en las 2 entregas del Padrino, la del 72 y la del 74, pues están en otra sensacional película del 74, La Conversación, y aquí era el famoso Sal, el gran John Cazale. Tú, ven conmigo. ¡Vigílalo! Sí, también fue Stan repitiendo ese rol en The Deer Hunter o El Cazador, el señor John Cazale. Y en el elenco también aparecía de Tarde de Perros Solly Boyard y Penélope Allen. No saque todo. Yo trabajé en un banco y conozco las alarmas. ¿Entiende? No juegue conmigo. Mire. Bueno, ya pasando a la historia, se remonta al año de 1972 y allí aparece por qué se llama Tarde de Perros, porque cuando el sol se pone de manera intensa, muy calurosa sobre la Gran Manzana, sobre Nueva York, se le llama una tarde de perros, y allí aparecen 2 vecinos de Brooklyn, Sonny Warsick, el rol a cargo de Al Pacino, y Salvatore Nasciuri, el rol a cargo de John Cazale. Asaltantes de bancos, 2 de poca monta, vagabundos sin experiencia, cuyo fin es hacerse con un importante botín que permita a Sony pagar la operación de cambio de sexo de su novio Leon Shermer. El banco no tiene fondos, como escuchábamos ahí de fondo en el español latino, puesto que han sido retirados unas horas antes sin que la pareja de atracadores lo supiera. Sony y Salvatore se ven atrapados en un callejón sin salida cuando son cercados por la policía y no tienen más remedio que seguir adelante. Mantienen secuestrados a un grupo de rehenes donde están las cajeras, el gerente y los asistentes habituales al banco, y plantean sus exigencias. El suceso, por supuesto, no pasa desapercibido, llama la atención de los medios de comunicación que informan del atraco. De allí surge esta historia inspirada en hechos. Dios. Sonny, ¿qué es lo que estás haciendo? Estoy quemando los registros.
Aunque inicialmente había accedido a interpretar el papel de Sonny, Al Pacino le dijo a Sidney Lumet cerca del inicio de la producción que recién había terminado de interpretar El Padrino en su segunda entrega y estaba físicamente agotado y deprimido después del rodaje con Coppola. Con su confianza en el método, a Pacino no le gustaba la idea de llegar a un estado casi histérico todos los días. Lumet aceptó descontento la decisión del actor y envió el guión a Dustin Hoffman. Según los informes, Pacino cambió de opinión cuando se enteró de que su rival estaba siendo considerado para el papel. Sí, había una rivalidad entre Dustin Hoffman y Al Pacino dijo, no, pues yo podré estar cansado, pero no le voy a hacer tremendo papel al señor Hoffman. Y gran parte de los diálogos de la película fueron improvisados, a la vez que respetan por completo la estructura del guión original. Tras ensayar durante 3 semanas con su reparto, Sidney Lumet cogió las improvisaciones de sus ensayos y las convirtió en el guión oficial. Estos sonidos pertenecen a una maravillosa, una obra maestra de los años 70, la película del 75, Dog Day Afternoon, disponible en HBO Max. Sí, había un cigarrillo en el cesto de la basura. Todo está en orden. ¡Deme la plata! ¿Qué? ¡Ya mismo! O si ¡Caray! ¡No! Si no exploto esta granada aquí de una vez. Y estos sonidos que tenemos de fondo hacen parte del tráiler de una producción que tuvo su presentación oficial en la pasada edición del Festival Internacional de Cine de Cartagena. Una película inspirada en hechos, un largometraje titulado Sargento Paz. 17 años. Y luego fue despedido. Aquí la dirección corrió a cargo de un realizador nacido en Bogotá el 9 de febrero de 1956, con una larga trayectoria en televisión. También ha sido director de fotografía en más de 20 largometrajes y documentales, y su gran carta de presentación es el haber sido el director de una maravillosa película, su ópera prima, Retratos en un mar de mentiras, un film del cine nacional que tenía en el elenco a Julián Román y que hablaba acerca de ese difícil episodio de las personas marginadas y que terminaban siendo despojadas de sus tierras. Y el gran protagonista de Sargento Paz es un actor nacido hace 62 años en Cartagena, Colombia, Juan Rancés Ramos, o simplemente Rancés Ramos, un hombre conocido por series de televisión como La Costeña y El Cachaco, pero sin lugar a equívocos su mejor o más reconocido personaje fue el de Pelambre en una de las tantas versiones que se han hecho de Sin tetas no hay paraíso. También fue uno de los actores que estuvo presente en El Cartel de los Sapos, y también lo vimos en una película colombiana, una de las más taquilleras en su tiempo, la famosa Guaca o Soñar no cuesta nada. Que fue utilizado por el ejército. ¿O le vuela los sesos o yo se los vuelo a usted? Y en el elenco también sobresalen la presencia de otra gran actriz como Marcela Benjumea, Dan Harry Colorado y Bárbara Perea Arce. Y ya pasando a la historia de Sargento Paz, aquí el personaje central, insisto, inspirado en hechos, es Edgar Paz Morales, un ex suboficial que fue condenado a 16 años de prisión tras retener a 20 personas en una sede de un fondo de pensiones de Porvenir, en un acto que según la justicia constituyó un secuestro agravado y que en ese momento se volvió mediático, que tuvo intervención por parte de las fuerzas de la ley para tratar de evitar que este hombre con una granada en la mano le pudiera causar daño a esas 20 personas. Sin embargo, tiempo después el Ministerio Público sostuvo que Paz actuó bajo un estado de miedo insuperable, afectado por el estrés postraumático y una profunda crisis emocional derivada de su situación económica y la negativa de su pensión. Usted más que nadie sabe cómo le van los sapos. Y aunque no se trata de una adaptación literal del caso, el largometraje Sargento Paz sí se nutre de realidades similares para construir una historia que explora las tensiones internas de quienes han hecho parte de las Fuerzas Armadas. Aquí esta película también pone el dedo en la llaga, desnuda también esas situaciones donde los militares, obligados por cuestiones del servicio, terminaron cometiendo actos criminales, incluyendo desapariciones forzadas, secuestros y también los mal llamados falsos positivos. La película se adentra en los dilemas psicológicos, las fracturas institucionales y los límites emocionales que pueden desencadenar
enfrentar situaciones críticas. Una producción también parecida a Porfirio, que mostraba a una persona llevada al límite y que termina cometiendo actos por fuera de la ley. Desde esta perspectiva, conocer la historia real permite entender el mejor trasfondo entre la ficción y las preguntas que propone este film, que también hace parte de nuestro listado acerca de situaciones de rehenes y de negociaciones. La película Sargento Paz, dirigida por Carlos Gaviria y protagonizada por Rancés Ramos. Uno aquí, a las buenas nos saca. Me dijeron que lo que me está pasando es porque tengo en pena los espíritus de la gente a la que le hice daño y que si quiero salvarme tengo que... No, la nariz era más ancha. Corona, avísame cuando tengas algo. ¿Encontraron al portero? No, sigue desaparecido. Bender, Aquí estoy. te estaba extrañando, ¿eh? Escúchame bien. En el lobby, en el cajón del escritorio, hay unas instrucciones. ¿Qué le hiciste? Y estos sonidos que tenemos de fondo son cortesía de Netflix de una película mexicana que se lanzó en la plataforma el 26 de julio de 2024 y que ahí en adelante se convirtió en una de las más vistas en los diferentes países de habla hispana donde tiene presencia Netflix. Una película producida por Tiger House Production Company del año 2024. Una película corta, muy al estilo de Netflix, que fluye de manera rápida y hace parte de su catálogo de 1 hora 27 minutos de duración, con acción, suspenso y con tintes de comedia, titulada No Negociable. Avísame cuando esté hecha la transferencia. Y aquí la dirección corrió a cargo de un argentino nacido en Buenos Aires en 1971, escritor y también productor y realizador Juan Taratuto, que fue el guionista de esa maravillosa comedia romántica de 2004, No sos vos, soy yo. También hizo Papeles en el viento en el año 2015. Y aquí el protagonista, un rostro muy reconocido, un actor nacido el 16 de noviembre de 1977 en Washington, D.C., que desde muy temprano tuvo intereses artísticos, siempre participó en grupos de teatros locales, pero no fue hasta que cumplió los 16 años de edad donde se encaminó en el campo de la actuación. El hombre que vimos en Marina, en la serie de televisión a lo largo de 168 episodios como Ricardo Alarcón, y también en el film Amigos hasta la muerte 2023, el actor Mauricio Ochman. ¿Procedemos? Sí. Gracias. Cordero, ¿por qué el Hospital de Jesús? ¿Y por qué tanto dinero? Porque voy a invertir en salud pública. Y el elenco lo complementaban Leonardo Ortiz Gris, Claude Maulet y también Fernanda Borges. Y ya pasando a la historia de No Negociable, presente en Netflix, aquí aparece Alan Blinder, o Bender, como lo llaman ahí de fondo, el rol a cargo de Mauricio Ochman. Es un hombre especializado en negociar con secuestradores en México. Siempre le llaman cuando las cosas se ponen realmente difíciles, cuando se agotan todas las otras opciones. Sin embargo, en su vida matrimonial se resiente por ello, por lo que acude a una sesión de terapia de pareja con su mujer. Incluso en esa sesión, pues ella le hace el reclamo de que ha tenido abandonado a toda su familia por estar inmerso en el trabajo. Y cuando están en medio de esa terapia, le suena el teléfono móvil donde nuevamente necesitan a Alan para una situación de negociación. Y cuando el presidente mexicano y su amante, sí, presidente con amante, son secuestrados, Alan se enfrenta al caso más importante de su carrera, sobre todo porque el secuestrador exige hablar única y exclusivamente con él. Y aunque él al principio pues trata de negarse, dice que esto no es de su incumbencia y que va a tratar de salvar su vida familiar, pues resulta que ese secuestrador le lleva varios pasos adelante y también termina secuestrando a su mujer. Enseñarle a nuestro señor presidente lo que significa distribución de la riqueza. Ya hicimos salud. Ahora vamos por educación. Un film muy corto de 1 hora 27 minutos de duración y de 2024, la cinta titulada No Negociable. Victoria no tiene nada que ver en esto. Victoria, si ella no te quiere. La mato. Primero que nada, diles que se calmen.
17 de febrero. Parecen muy divertidos. Nadie hará una huelga. ¡Vuelvan a trabajar ya! ¿Tú nos protegerías por $28 diarios llevando tus propias balas? ¿Por qué dejarle la seguridad a los profesionales, no? Y para no perder la costumbre, estos sonidos también están disponibles en Netflix, una plataforma que tiene varias películas relacionadas con el tema de rehenes y de negociaciones. Este es un film de 2016 de 2 horas 24 minutos de duración en medio de la acción, el drama y la guerra. Una película titulada 13 Hours, The Secret Soldiers of Benghazi, o simplemente 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi. Dave Uben. Bueno, les voy a dar el recorrido. ¿Ah? Nada mal. Wow. Aquí la dirección corrió a cargo de uno de los hombres que en su tiempo fue llamado el Rey Midas de Hollywood, porque todo lo que tocaba era sinónimo de ser un gran taquillazo. El señor Michael Bay, sí, el mismo hombre que nos entregó la saga de los Transformers en sus primeras entregas por allá en 2000 y que también en 1998 pegó una película muy taquillera, floja, pero que repiten constantemente en los diferentes canales, Armageddon con Bruce Willis. Y para el elenco de 13 horas, son Los Soldados Secretos de Benghazi. Aquí aparece como gran protagonista un actor estadounidense conocido por su parte cómica en la serie televisiva de NBC The Office del año 2005, donde era el famoso Jim Halper y donde estuvo a lo largo de 190 episodios. También fue uno de los agentes Jack Ryan. Y esto lo hizo en la televisión, y con su maravillosa y sensacional esposa Emily Blunt han participado en un par de entregas de Un Lugar Tranquilo. Se trata del actor John Krasinski. Blindados, barricadas antiexplosivos, marines de tiempo completo. Se supone. Esta no es una embajada. Y el elenco lo complementaban Pablo Schreiber, también Dominic Fumusa y James Beige Dale, como el famoso Tyrone Woods. Y ya pasando a la historia que nos presentó 13 horas, Los Soldados Secretos de Benghazi, en la noche del 11 de septiembre de 2012, en el aniversario de los ataques terroristas a las Torres Gemelas y al Pentágono, un grupo de militantes islamistas atacaron un complejo diplomático estadounidense y un anexo cercano de la CIA en Benghazi, en Libia. El resultado de esa primera incursión fue el asesinato de 4 estadounidenses, incluido el embajador John Christopher Stephens, así como el especialista en tecnología Sean Smith y los Navy SEAL Glenn Doherty y Tyrone Woods. Después de eso, un equipo de 6 hombres de las operaciones especiales de los Estados Unidos, formado por ex Navy SEALs y también por operarios de la Central de Inteligencia Americana de la CIA, fueron enviados en defensa de los estadounidenses restantes, que se contaban en un gran número y que todavía quedaban con vida. Y allí aparecen liderados por el jefe de la CIA, David Costaville, y conocemos al famoso Jack Silva. El rol a cargo de John Krasinski, un ex marín que llega a Benghazi para unirse a Tyrone y su equipo de, bueno, podría llamarse tipos duros. Los otros ex militares van a servir con ellos para tratar de hacer una operación de extracción, de rescate y poder salvar la vida de esas personas, ya que estos terroristas no se andan con miramientos y ya se habían cargado a 4 funcionarios. Gaddafi era un infeliz perverso, pero no era estúpido. Según el productor Erwin Stoff, el complejo diplomático y el anexo de la CIA se construyeron según los planos actuales. Él dijo en una entrevista: lo que hicimos fue tener planos reales e imágenes satelitales de las estructuras originales y teníamos a las personas encargadas, así que construimos e hicimos copias exactas tanto del anexo como de la misión diplomática. Y en la película se representa al embajador informando que la gente estaba tomando fotos del complejo. El día del ataque, Sean Smith, que acaba con el embajador, envió un mensaje a un amigo: suponiendo que no moramos esta noche, vimos a uno de nuestros policías que vigilan el complejo tomando fotografías. Y en una entrevista del 18 de enero de 2016, en un programa de radio conducido por Mark Levin, Mark Gates dijo que se coló durante el rodaje y sustituyó a Max Martínez, el actor que lo interpreta. Michael Bay no lo notó hasta que Gates miró a la cámara. Estos sonidos están disponibles en Netflix. Son una película, sí, que se siente extremadamente larga. Son 2 horas 24 minutos de duración, inspirada en hechos
Los soldados secretos de Benghazi, 13 horas. Que se calme ahora. Está drogado. Tu pago. Tu dinero. Oye, amigo. Hija de puta. Le dije que no te escuchaba. Que no te escuchaba. ¡Tú le has matado! No he matado a nadie, hostias. Que han sido esos hijos de puta que le han pasado a matar ratas. Además, ¿qué hostias? ¿Que tú estás metido en esta mierda como el que más? ¡No! ¿Tenías tu parte de la tajada o qué? ¡Tú le has matado! ¡Tú le has matado! No dispare, no dispare. Sí, ahí el guardia también resulta siendo un cómplice en medio de un atraco bancario con una situación de rehenes. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de un largometraje de España 2018 de 1 hora 40 minutos de duración en medio del suspenso y la acción. Una película titulada 70 Bin Ladens. Yo vine por una vida y solo encontré hijoputas. Hijoputas que explotan. Hijoputas que violan. Sí, un lenguaje bastante fuerte en medio de esta situación tensa donde la dirección corrió a cargo de Koldo Serra y como grandes protagonistas aparecía una mujer que hizo su primera película cuando tenía 15 años y desde entonces compartió su tiempo entre estudiar arte dramático y actuar en obras de teatro, en películas y en la televisión. Pero ya en 1990 comenzó a ser una reconocida actriz de la mano de Julio Medem en La Ardilla Roja y Tierra. Les hablo de la actriz Emma Suárez y la famosa Julieta de la misma película del año 2016 que fue Lisa en La Ardilla Roja de 1993. Y aquí la acompaña una gran actriz madrileña nacida en 1972, reconocida por ser Carla Torres en La Unidad, la serie de televisión a lo largo de 18 episodios que fue Violeta en La Boda de Rosa, una película del año 2020. Se trata de Natalie Poza. A cambio quiero 35.000 euros del botín. 35.000 euros es lo que acabo de perder por vuestra culpa. En cierto modo son míos. Y tú me los debes. Me río, te pego un tiro. Y pasando a la historia de 70 Bin Ladens, aquí aparece Raquel, el rol a cargo de Emma Suárez, una mujer con el agua hasta el cuello, con una complicada situación personal que le lleva a necesitar conseguir de manera urgente en apenas 24 horas, como escuchamos de fondo, ahí 35.000 euros o 35.000 pavos. Su última esperanza es un préstamo bancario y ella pues se va a esa institución bancaria, el espacio geográfico de esta historia, pero llegan dos atracadores, una de ellas es la que escuchamos ahí también de fondo, Natalie Poza, junto con su compinche, el señor Hugo Silva. Y cuando están a punto de cerrar la transacción, se complica aún más su situación porque empiezan a ser cercados por las autoridades y viene esa clásica situación de toma de rehenes donde estos delincuentes hacen unas exigencias, le piden a los agentes de ley que por lo pronto les den algo que comer y al final de la operación pues que les den un medio de transporte para salir sin ningún problema. Y Raquel sabe que no tiene otra opción que salir de allí con el dinero al precio que sea y por eso también, insisto, como escuchamos de fondo, termina negociando con los propios atracadores. Si no firmo esa póliza mañana, mi hija será una muerta de hambre cuando salga del centro de acogida. Esta película 70 Bin Laden se ambienta en marzo de 2014 en Bilbao y la trama gira en torno a ese atraco bancario en el que también aparece una mujer con problemas mentales y un adicto a la heroína. El guión fue escrito por Javier Félix Echaniz y fue producida por Radio Televisión Española, por Movistar, con el apoyo del Instituto de las Artes de España. Se proyectó en la edición número 51 del Festival de Cine de Sitges el 12 de octubre de 2018 y fue distribuida por Filmax en España, estrenándose el 8 de marzo del año 2019. Un largometraje a cargo de España de 1 hora 40 minutos de duración y de 2018, 70 Bin Ladens. Hay gente cuya única ambición es una palmadita en la espalda. A ti no tengo por qué mentirte. ¿Tú quién cojones? Escuchas De Película en Caracol Radio. ¿De acuerdo? ¿Estás de acuerdo?
Bien, hagamos eso. Opérelo. ¿Sí? Sí. Está bien. Lo primero que haremos es colocar a Mike en la lista de espera de donadores. Es B positivo y tendrá que estar al comienzo de la lista. No es tan simple. Hay otras consideraciones que deben tomarse en cuenta para ponerse en la lista de donadores. La cirugía de trasplante es muy costosa. En muchos casos es prohibitiva. Estamos asegurados en gastos médicos mayores. El seguro lo cubre. Ya leímos sus cláusulas, señor Archibald. No hay provisiones en su póliza para procedimientos de esta magnitud. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio en este fin de semana en nuestro tramo final acerca de nuestro especial sobre películas que recrean situaciones de toma de rehenes y negociaciones y también extracciones o intervenciones por parte de la ley a propósito de la presencia en Netflix como una de las películas más vistas de un largometraje del Perú y de Diego León en el guión y en la dirección titulado Chavín de Huántar, El rescate del siglo. Y este especial ha tenido películas inspiradas en hechos, pero también de la ficción. Y este largometraje, cuyos sonidos tenemos de fondo, es un film del año 2002 de 1 hora 56 minutos de duración en medio del drama, el suspenso y el crimen. La película John Q. Trasplante, honorarios, cuidados posoperatorios, drogas inmunodepresoras. Hablamos de un mínimo de $250,000. Si optan por el trasplante, esa sería su elección. La dirección corrió a cargo de Nick Cassavetes, un hombre nacido en la ciudad de Nueva York, responsable también de ser el realizador de Alpha Dog y también es un reconocido actor, incluso estuvo en Face Off, en Contracara y en La cara del terror. Y aquí el gran protagonista de esta historia, el señor que escuchamos ahí de fondo, John Q. Archibald, interpretado por el 2 veces ganador del premio Oscar de la Academia, nacido en el 54, Mo Verdon, Denzel Washington. Pero tendrán que garantizar el pago para poner el nombre de su hijo en la lista. Y esa mujer que habla ahí, que es prácticamente la villana de turno porque se cierne o se apega a las pólizas del hospital, era interpretada, bueno, su rol era Rebecca Payne y era interpretada por una actriz muy hermosa que infortunadamente falleció muy joven como consecuencia de un accidente automovilístico Anne Heche. También en este elenco aparecía el ya fallecido consigliere, el gran Tom Hagen, el señor Robert Duvall, que era un oficial de la policía que trata de mediar precisamente con John Quincy Archibald. Y en el elenco también aparecía Laura Elena Harring, la despampanante mujer que estuvo en Mulholland Drive. Sí, recientemente cambiamos cuentas de PPO a HMO. Esta póliza es más económica, pero desafortunadamente hay un poco de restricciones. ¿Qué clase? Y ya pasando a la historia de John Q, aquí aparece el rol a cargo de Denzel Washington, un hombre corriente que es una persona del común que trabaja en una fábrica y se ocupa de su familia. Su mujer Denise, interpretada por Kimberly Ellis, y su pequeño hijo Michael son todo su mundo, pero infortunadamente cuando su hijo cae gravemente enfermo, él necesita, como escuchábamos de fondo, un trasplante de corazón. Pero resulta que en la letra pequeña, en la letra menuda, se incluye que el seguro médico no cubre esta operación por ser demasiado costosa. Por los 20. Pero juega conmigo, ¿verdad? Explíqueme esto. Usted me dice que de tiempo completo, ahora soy de medio tiempo. Cambiaron las primas. Sí, ahí le cambiaron las reglas del juego al pobre John Q y de ahí en adelante pues este hombre lo que decide es tomar rehenes, someter a varias personas en el interior del hospital para reclamar sus demandas, sus exigencias, y allí se presenta nuestra situación de rehenes y negociación en una película en la que la escena en que George W. Bush habla sobre el cuidado de la salud mental mientras John y Denise ven la televisión también se rodó con imágenes de Al Gore porque en el momento de la filmación aún no se había declarado el ganador de las elecciones en el momento de esa escena. El mensaje para Sasha aparece junto antes de los créditos finales y esto se refiere a Sasha Cassavetes, la hija del director Nick. Una película muy cercana a este hombre, ya que el corazón de su hija nació con un defecto cardíaco congénito. Su última película, La decisión de Anne, de 2010,
Su última película, La Decisión de Anne, de 2009, también se hizo para registrar sus experiencias médicas. Y esta cinta se rodó en un grupo de edificios del gobierno provincial en Toronto, Ontario, junto a la rodaje, y junto a ese espacio había un hospital. Al menos en una ocasión el rodaje bloqueó el acceso a la sala de emergencias de ese hospital real. Hágame el favor, ¿qué tal una persona llegar con algún tipo de urgencia y no, qué pena es que están rodando una película? Estos sonidos pertenecen al largometraje del año 2002, John Q, con Denzel Washington. Fila equivocada, número 15. ¿Qué? Número 15. She could use some cheering up at a time like this, and people get a lot of pleasure from a new car. Yeah, she'll want to get on with her life. Hey, you can't do this. You can't sell a widow a car at her husband's funeral. I mean, people are going to think that's a little insensitive. Y estos sonidos en su idioma original hacen parte de un largometraje, y esa voz que escuchamos pertenece a un hombre nacido el 21 de julio de 1951 en Chicago, Illinois, y que falleció en el año 2014 habiendo conseguido un premio Oscar de la Academia, pero que infortunadamente terminó suicidándose ese fatídico 11 de agosto del año 2014. Un hombre que mostraba ante el mundo una máscara de felicidad y que era uno de los cómicos más reputados tanto en la televisión como en el cine, pero que llevaba una procesión por dentro que finalmente no pudo vencer. El gran Robin Williams. Y esta una de sus grandes y un poco perdidas películas. Un film de 1990 y de 1 hora 37 minutos de duración en medio de la comedia y el crimen. El film titulado Cadillac Man. At my husband's funeral? Before he's even in the ground? Are you? Yes. Sí, básicamente lo que está sucediendo en esta escena es que nuestro vendedor de turno dice que es capaz de vender un auto en el sepelio, en los momentos fúnebres de una situación donde él dice, no, pues aprovechemos el dolor de la viuda y tratemos de venderle un auto. Y dice que eso la podría hacer feliz en esos momentos. La dirección corrió a cargo de Roger Donaldson, un realizador australiano nacido en 1945, responsable de otras películas como Species, esa producción de sci-fi, de ciencia ficción, protagonizada por una mujer absolutamente despampanante, Natasha Henstridge, y donde también aparecía un ya actor fallecido, Michael Madsen. Y en el elenco de Cadillac Man, además de Robin Williams, aparecía el señor Tim Robbins, el mismo hombre de The Player, y también de Jacob Ladder. Aparecía Pamela Reed, nuestra niñera, que tuvimos en varias temporadas en la televisión, la sensacional y talentosa Fran Drescher, y una actriz nacida en Chattanooga, en Tennessee, con unos ojos absolutamente fascinantes que recuerdan esa famosa escena en Point Break o Punto de Quiebra por allá en 1991, donde era Tyler. También participó en un equipo muy especial, la cinta acerca del béisbol femenino, y aquí era una de las tantas esposas de Joe O'Brien. Se trata de Lori Petty. Bueno, ya pasando a la historia de Cadillac Man, modelo 1990, aparece Joey O'Brien, el rol a cargo de Robin Williams, uno de los mejores vendedores de autos de la ciudad. Sus compañeros lo envidian porque el tipo resulta siendo convincente, prácticamente no tiene comparación, es el tipo versero que termina vendiendo cualquier tipo de auto, pero además de eso, como si fuera poco, pues tiene un éxito sin precedentes con las mujeres, con el gremio femenino. Pero esta vida que muchos envidiarían no es tan perfecta como parece, tiene su lado oscuro, y es que este hombre vive al límite y de forma desenfrenada, tiene una pensión alimenticia, una ex esposa exigente, una hija desaparecida y un préstamo que lo está absorbiendo y que puede poner su vida en peligro porque le debe dinero a la mafia. Además, pues una señora casada está completamente enamorada de él, pero también su esposo se atraviesa en el camino, y todo cambia en el momento en que ya estalla esta olla a presión y Joe se ve en su propia oficina con un grupo de personas, de compradores y también de visitantes, víctimas de una situación de toma de rehenes
por parte del personaje de Tim Robbins, Larry, que es uno de los esposos de las mujeres con las que flirtea Joe, y este hombre no tiene ningún tipo de reparo en tratar de cobrar venganza de Joe, secuestrando a estas personas, manteniéndolas como rehenes, haciendo una serie de exigencias, entre las que se incluye la cabeza del propio Joey Bryan. Y la película se rodó en un concesionario llamado Bayer Cadillac, que cerró justo antes de que se hiciera este largometraje. El primer elegido para ese papel de Joey fue Al Pacino, pero infortunadamente él, por conflictos de agenda, no estuvo. También fueron considerados Michael Keaton y Danny DeVito, aunque finalmente Robin Williams fue el elegido para este papel. Y para capturar una de las cosas que caracterizaba a Robin Williams, sus improvisaciones impredecibles, el director Roger Donaldson solía usar dos cámaras, a veces respaldadas por una cámara montada en una Steadicam. Estos sonidos pertenecen a una situación atípica de rehenes en el terreno de la comedia, la película Cadillac Man con Robin Williams. Oh, Helen. You might. Come on. Give me some of those shrimp things. No, back up. We got kids. Please don't, sir. I need my negotiator, somebody to come down and talk. To talk, that's all. Where's my negotiator? Please, ma'am, just... Just hold on to this phone right here and I've been holding on, though. I've been holding on, though. I held on. Sí, aquí tenemos una situación donde un hombre contra las cuerdas decide tomar varios rehenes y ahí a través de la línea telefónica está exigiendo que lo comuniquen inmediatamente con un negociador. Y estos sonidos que tenemos de fondo en su idioma original hacen parte de un film del año 2022 de 1 hora 43 minutos de duración, en medio del crimen, el drama y una película parcialmente inspirada en hechos. Un largometraje titulado Breaking, que en algunos países se presentó como Grieta. Hello? Okay. Sí, ese que dice ok, es el gran protagonista de esta historia, el personaje central llamado Brian Brown Isley, interpretado por un actor muy conocido como el famoso Finn de las nuevas entregas de la desabrida nueva trilogía de Star Wars, que también estuvo en Pacific Rim Insurrection por allá en el año 2018, el actor John Boyega. Aquí acompañado por el gran, el único, el inigualable Omar Devon Little. Bueno, ese era el rol que interpretaba este hombre en la mejor serie de televisión de la historia, The Wire, que también fue Shalky White en Boardwalk Empire a lo largo de 56 episodios y que estuvo en el cine en Assassin's Creed y también en 12 años de esclavitud, la cinta ganadora del Oscar. Les hablo del gran Michael Kenneth Williams, que infortunadamente falleció muy joven en el año 2021. Y el elenco de Breaking o Grieta lo complementaba Selenis Leiva y también Connie Britton, sí, la actriz presente en varias temporadas de American Horror Story. También estaba Olivia Washington y Jeffrey Donovan. Y ya pasando a la historia de Breaking o Grieta, aquí aparece Brian Isley, el rol a cargo de John Boyega. Bueno, la historia es idéntica a lo que tenemos con Sargento Paz, la película de Rancés Ramos, y es que aquí un militar retirado se atrinchera en un banco. Bueno, el Sargento Paz es un fondo de pensiones, pero toma rehenes y hace una petición. Es un ex marín estadounidense. Él había sufrido serios problemas de adaptación a su vida civil y fruto de un error administrativo deja de percibir el dinero que le correspondía y para recuperar lo que por derecho le pertenece decide tomar esta drástica decisión. Sin embargo, él en un principio no tiene una pretensión violenta, solo quiere que su historia se conozca al resto del mundo, pero al no ser tomado en serio empieza a ponerse violento. Sí, estoy aquí en medio de algo, sí, básicamente está en medio de una situación de rehenes donde él es el captor, el secuestrador. En esta producción que fue la última donde estuvo
presente Michael Kenneth Williams antes de su muerte. Breaking o Grieta se tituló originalmente 892 cuando se estrenó en el Festival de Cine de Sundance en enero de 2022. En la película y en la vida real, Brian Brown Isley quería que simplemente le depositaran en su cuenta un cheque por $892. El largometraje está ambientado en el suburbio de Marietta, Georgia, en el condado de Cobb, en Atlanta, y se mencionan varias de las agencias policiales locales. Estos sonidos pertenecen a un film del año 2022 protagonizado por John Boyega titulado Breaking o Grieta. Are you apologizing and picking me up? You want me mean to Daddy? You ain't gonna give Daddy a break. ¡Ay, estos teléfonos! Los teléfonos me están volviendo loca. Quiero apagarlos. ¿Cómo desconectas los teléfonos? Tal vez sea mejor si hablas con ellos. Yanaya. No, quiero apagarlos y ya. Yanaya. Lo mejor es que respondas. Tal vez sepan cómo sacarte de... Y estos sonidos, como por variar, también están disponibles en Netflix. Sí, Netflix tiene varias películas con situación de rehenes y mediadores. Esta es una producción de 2025, de 1 hora 45 minutos de duración en medio del drama y el suspenso, y también con una fuerte carga psicológica. Un largometraje titulado originalmente Straw y que se presenta como Arta. Yanaya, soy la detective Raymond de nuevo. Gracias por responder. ¿Cómo va todo adentro? Y aquí la dirección corrió a cargo de un hombre que para muchos es un hombre pretencioso porque a sus películas siempre les coloca, bueno, a excepción de esta, pero varias les coloca su nombre primero. Por ejemplo, Tyler Perry, Star Wars o algo así más o menos es lo que hace el señor Tyler Perry, que es muy criticado por un alter ego que tiene en unas películas malísimas, Madea, que ha tenido diferentes versiones con Navidad y todo el cuento, pero también hay que decir que es un tremendo actor, hizo un papelazo en la película Gone Girl o Perdida, y dentro de sus largometrajes por ahí se salva uno que otro, pero es una figura afroamericana muy importante en los Estados Unidos, el señor Tyler Perry. Nadie te va a disparar. No, él lo dijo que... Y aquí la gran protagonista de esta historia, interpretando a Yanaya Wilkinson, es Tara J.P. Henson, tremenda actriz y cantante de los Estados Unidos de América, que estuvo como Queenie en el curioso caso de Benjamin Button y que registrábamos en nuestro especial acerca de películas sobre la carrera espacial, como Catherine en Hidden Figures o Figuras Ocultas, y fue la famosa Shock de una maravillosa película del año 2005, Hustle and Flow. ¡Puedo esperar una ambulancia! Sí, está desesperada Yanaya, y la que conversa ahí, la que interlocuta con ella, es la detective Kay Raymond, interpretada por Teyana Taylor, que aquí no luce tan sobreactuada como sí lo hizo en la película ganadora del Oscar de la Academia, One Battle After Another. Aquí es una mujer creíble, no sobreactuada, no histérica, no histriónica, y el elenco lo complementan Sherry Shepherd y también Sinbad. ¿Ayudarme con mi jefe? Él cree que yo armé el robo a la tienda. Ese hombre me robó y me golpeó. Y porque leyó mi nombre en la placa. Y ya pasando a la historia, pues aquí aparece esta pobre y agobiada mujer, como escuchamos de fondo ahí quejándose constantemente, que es una madre soltera, se enfrenta a una serie de infortunios que alteran por completo el rumbo de su vida, trata de mantenerse a flote, pero cada vez se le aparece un escollo más difícil de superar, está en una situación donde tiene que conseguir el dinero para que su hija no sufra las consecuencias, y cuando simplemente lo único que quiere es cobrar su cheque, recibir su plata, pues prácticamente nadie la escucha, ni la sociedad, y termina cometiendo un acto desesperado donde, como escuchamos ahí de fondo, está involucrado su jefe. Lo que sucede a partir de ese momento es que esa mujer va a la institución bancaria y dice, bueno, me dan mi plata. Y de ahí en adelante toma a varios rehenes, los termina secuestrando, y empieza la actuación de la policía en cabeza, insisto, de la detective Kay Raymond. Ok, tienes razón y tienes todo el derecho a estar molesta, ok.
Podemos buscar la forma de conseguirte ayuda. Muy al estilo de las películas de Netflix, apenas se rodó en 4 días. Sí, esto es como la comida rápida aplicada al cine. La gente necesita tener contenidos y se hacen con la misma receta y no se aplica ningún tipo de culinaria. Sherry Shepard dijo en una entrevista que no le gustaba el nombre original de su personaje, Henrietta, e hizo que el director Tyler Perry lo cambiara. Estos sonidos, también disponibles en Netflix, hacen parte de un largometraje muy reciente del año 2025 de 1 hora 45 minutos de duración, Estro o Harta, que muchos compararon con Un día de furia con Michael Douglas. No consigo ni la mitad de lo que necesita. Y a mi casera no le interesa. El país está en problemas. Y ustedes son la fuerza más preparada para una operación de dominación de inmuebles y rescate de rehenes. Se decreta inamovilidad para todos los comandos oficiales del 19, el 40, el 61 y egresados de la escuela. La Unidad Especial de Combate también formaremos parte de este operativo. Contamos con ustedes. Y estos sonidos, cortesía de Netflix, hacen parte del largometraje que nos inspiró nuestro especial de fin de semana acerca de producciones que tienen como relato, como hilo argumental, una situación de secuestro, de toma de rehenes y de operaciones de extracción y también en algunos casos de mediación, muchas inspiradas en hechos y algunas de la ficción. Esta, por supuesto, es de la vida real. Un film de 2025 de 1 hora 30 minutos de duración en medio del thriller, la acción y que es uno de los más vistos en la plataforma de Netflix. Una película titulada Chavín de Huántar, El rescate del siglo. Son fechas complicadas. Comprendido, mi coronel. Gracias, mi coronel. La dirección corrió a cargo de un hombre nacido en Madrid, España, el 8 de septiembre de 1987, que también es guionista y director, radicado en Latinoamérica y que fue nominado a los premios Platino en diferentes categorías como guionista y como director. Estuvo en Balto en Los Otros Libertadores, una miniserie para la televisión a lo largo de 8 episodios, Diego de León. Y en el elenco aparece un local, un actor que también es productor y guionista, Cristian Esquivel, nacido en la capital, en Lima, que estuvo en películas como En el corazón del mar, un largometraje del año 2015, también participó en una película inspirada en hechos, Che, la producción del año 2008, el largometraje acerca de ese líder militar que participó en la Revolución Cubana y aquí interpreta al coronel Ortiz. Con el espacio y las dimensiones de la casa, recorrerán todas las plantas, al derecho y al revés. Y es que en esa época seguramente los medios citaron la noticia diciendo: a las 8:19 del 17 de diciembre de 1996, 14 miembros del grupo terrorista Movimiento Revolucionario Tupac Amaru tomaron la residencia del embajador del Japón en el Perú, Morishita Aoki, cuando se celebraba el natalicio del emperador de Japón, Akihito. Evento al que asistían 500 invitados, entre empresarios, diplomáticos, religiosos, militares y políticos. Los 14 terroristas ingresaron por la propiedad colindante que se encontraba vacía, dinamitaron la pared limítrofe avanzando al terreno de la residencia. Los asistentes en los jardines entraron en pánico y se refugiaron dentro de la residencia. Los terroristas ingresaron armados y les comunicaron que eran rehenes. Comandante, estamos en directo para Canal 10. ¿Qué objetivos quieren lograr ustedes con este secuestro? Queremos la liberación de todos nuestros compañeros encarcelados. Si el gobierno no cede, empezaremos a justiciar a los prisioneros. Ahí está el meollo del asunto, precisamente una situación que resulta siendo recurrente y es la de una toma de rehenes en una embajada y empiezan las consecuentes demandas por parte de los captores, donde piden en este caso la liberación de sus colegas. Esta fue una operación de rescate sin precedentes. Comandos de élite del Perú se infiltraron en esa embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondría a prueba su valentía y su humanidad. ¡Puerto limpio! ¡Puerto limpio! ¡Entra!
Sí, para muchos la operación Chavín de Huántar constituye hasta hoy un episodio emblemático dentro de la historia reciente en el Perú, pues concluyó con la liberación de más de 70 personas que permanecían retenidas durante 4 meses. El despliegue militar aplaudido por sectores ciudadanos y objeto de controversias nacionales e internacionales contó con la participación de comandos entrenados en la construcción de túneles subterráneos para lograr el ingreso a la residencia. Sí, una de las voces disonantes de esta película que recrea todo esto que sucedió con la libertad del autor, del director Diego de León, de apelar a algunas escenas no tan apegadas a la realidad y poniendo ya situaciones que rayan en el heroísmo de los involucrados, pues no estuvo exento de críticas, y es que la película Chavín de Huántar, El rescate del siglo, tiene una particularidad, y es que no hace referencia explícita al rol de Alberto Fujimori, presidente en ese entonces, lo que levantó reacciones en distintos sectores políticos. La ausencia ha sido leída por algunos como una decisión deliberada de los realizadores que no querían pues darle la importancia que para muchos sí se merece en su momento el autor intelectual de esta operación, Alberto Fujimori. Keiko Fujimori, que había anunciado su candidatura, fue una de las voces más fuertes diciendo que era increíble que una película con talento y realizada en el Perú desconociera su propia historia. En la pared que dividía la oficina de cooperación alemana. A estas horas de la mañana. Así que dentro del mágico mundo del cine, pues viene una buena ocasión para contemplar a través de las imágenes de un largometraje una de las operaciones más importantes, sin precedentes en materia de rescate, de toma de rehenes por parte de los terroristas en la Embajada del Japón en el Perú, la famosa operación Chavín de Huántar, que se realizó en 1996. Bueno, fue la toma en 1996 y terminó desarrollándose 4 meses después, el 22 de abril de 1997. El servicio de inteligencia descubrió que los cabecillas duermen en el segundo piso, cerca de la escalera. Aprovecharemos el ruido de los fuegos artificiales para entrar a los puntos de filtración.